Está en uso de la palabra la concejal Josefina Díaz Cierlo. Gracias, señor presidente. Muy breve porque me parece que ya hay cosas que se han planteado y estamos muy avanzados en el horario. Un breve comentario acerca de los excesos, porque obviamente que todos evidenciamos en la rendición la diferencia de aumento respecto al presupuesto votado. Voy a leer dos artículos. El primero es del Reglamento de Contabilidad de los Municipios, que rige justamente a todos los municipios de la provincia. Durante el examen de cuentas del Consejo, artículo 230, perdón. Durante el examen de las cuentas, el Consejo está facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de legítima procedencia, hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto, con la recaudación efectiva excedente del total de renta de afectación calculada por el ejercicio y/o con el importe de superávit que registre la cuenta del resultado. Y el artículo 67, leo el artículo 231, que es el que sigue, para después hacer mención al artículo 67 de la Ley Orgánica de Municipios. Dice, la simple aprobación de las cuentas por el Consejo Deliberante llevará implícita la compensación de excesos a que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando dicha compensación le hubiere sido solicitada. Previo a esto, aclaro, la compensación ha sido solicitada cuando uno vota el presupuesto anterior. Sumado a eso, el artículo 230 habla de los excesos que se pueden llegar a presentar. Y sumado a eso, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Municipios plantea que durante el examen de cuentas el Consejo estará facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto. Sumado a toda esta información que está en las leyes que rigen esta rendición de cuentas, en el informe anual, que no tuve acceso por ser del bloque oficialista, sino porque me metí en el sistema de RAFAM, habla de estos excesos y explica la procedencia de los mismos y el gasto, digamos, desgregado por servicios, para entender, digamos, para poner en claridad. Nosotros votamos una rendición desde dos miradas distintas. Una tiene que ver con la ejecución financiera, es decir, con aquello que rige según RAFAM, que es lo que presentamos en función del crédito presupuestado, gastos, recursos y créditos comprometidos y gastos devengados, y después por resultados físicos, es decir, aquello que se comprometió el municipio a hacer y cómo eso se fue llevando a cabo a lo largo del ejercicio que votamos, que trabajamos y analizamos. En función de eso, lo que se plantea en el informe acerca de los excesos tiene que ver con desde dónde salen esos montos que hacen incrementar el presupuesto que estamos analizando. Y tanto en cada una de esas situaciones, todos son de origen nacional, de origen provincial y de origen municipal, pero afectados. Es decir, que fueron ampliaciones de programas que se desarrollan con un único fin, sin posibilidades de pensar en uso de libre disponibilidad por parte del municipio, ni en los fondos provinciales, ni en los fondos nacionales, ni en los fondos municipales. Están cada uno de los programas con cada uno de los montos, esto en la segunda página del informe anual, que, vuelvo a decir, lo descargué de la RAFAM. Y a mí me parece que en función de eso también lo más interesante de analizar, más allá de algunas consideraciones que ya fueron planteadas, como por ejemplo la ampliación de la cantidad de obras que se hicieron y demás, es en función de los servicios, cuáles fueron los servicios que más gasto tuvieron a hacer en función de ese presupuesto total. Y los servicios son los servicios sociales y los servicios de seguridad. Es decir, los servicios sociales son los que se perciben directamente a través de la ejecución de programas por parte del vecino en el municipio de Moreno.
El total de eso es el 64% del gasto del presupuesto. De ese presupuesto que bien dijo la concejala Steph fue de 19.000 millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos el 64% del gasto percibido directamente a través de servicios sociales por los vecinos y las vecinas de Moreno. Eso también está en discusión, más allá de los detalles específicos que cada uno de los concejales fue desarrollando en el día de hoy, es en lo concreto, cómo nuestros vecinos ven, perciben, materializan un presupuesto de tal magnitud. Y ahí vuelvo a poder reflexionar acerca de por qué considero que cuando nosotros tanto discutimos los presupuestos que vamos a votar para el ejercicio venidero, como cuando discutimos la rendición de cuentas del ejercicio anterior, tenemos que tener en claro que lo que estamos discutiendo es también las posibilidades de gestión que tiene el municipio en función de los recursos que se pueden destinar a través de provincia y de nación. Y en función de eso, ya lo han dicho, pero no me parece menor, nosotros tenemos el aumento del 722% del acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacionales. 722% en comparación del año 2020. El año 2021 tuvo 722% más presupuesto que el año anterior en función de las posibilidades de desarrollo que mayormente son para obras mucho más grandes, ¿no? Como obras públicas, de los gobiernos nacionales y provinciales. Yo no quiero entrar en la polémica de lo que sucedió en gobiernos anteriores o en lo que sucedió en función de miradas distintas acerca del rol del Estado, pero no me parece menor pensar un poquito en nuestro rol acá, nuestro rol como concejales en relación a esos espacios políticos de los que somos parte. Ya hemos dado esta discusión. Cuando nosotros tuvimos 4 años de baja o poca inversión por parte del Estado nacional y provincial, los que salieron perdiendo fueron los vecinos y las vecinas de Moreno. Cuando nosotros tenemos un gobierno que gestiona y genera que haya más fondos y recursos de los gobiernos nacionales y provinciales, los que salen beneficiados son los vecinas y las vecinas de Moreno. En función de eso, no vamos a repetir lo que ya repetimos en cada uno de los debates que son los más interesantes e importantes de este Consejo, que tienen que ver con el presupuesto y con las ordenanzas tanto tarifarias y fiscales del ejercicio y la rendición de cuentas. Pero sí hay una importante responsabilidad de hablar con un criterio de comparación de gestión. No resolvimos todos los problemas que tiene el municipio de Moreno, porque son problemas que arrastra, como bien se ha dicho en este último debate y en debates anteriores, de largas décadas. De hecho, en la página 9 del PowerPoint que presta la Secretaría de Economía, podemos ver reflejado la última década de recaudación del municipio. ¿Cuánto significaba de ingreso para el municipio en ese entonces, año 2012? Estábamos en un bajísimo nivel que del cero no tenemos noción, llega a 500 millones de recaudación propia de la tasa de la TIC, ¿no? Lo que todos conocemos como TIC, la tasa de servicios de inspección de seguridad e higiene. Y en el año 2021 estamos alcanzando los 2.000 millones de recaudación. Comparativa del año 2019, 2020, 2021, para no irnos tan lejos y no analizar en décadas que hasta tenemos diferencias de inflación, de aumentos y un montón de consideraciones que tienen que ver con lo fluctuante que es nuestro país, también hay que decirlo. En el año 2019 al 2020 había aumentado el 64% lo que ingresa al municipio en función de esa recaudación. Y en el año 2021 aumentó un 122%. Y la comparativa también de esa década en relación a la tasa de servicios generales, tenemos la misma situación
con la diferencia de que en vez de 2.000 millones ingresan casi 1.600 millones, pero cuando hablamos de los aumentos percibidos entre el año 2019 y el 2020, hubo una diferencia de 54% más, y en el año 2020-2021 del 77% más. Por otro lado, no me parece menor contextualizar un poco tanto el año 2021 como el año 2020, y es interesante analizar, sin entrar en la polémica de nuestro país, que creo que cada uno tiene una postura acerca de esa situación, pero sí poder adentrarnos en la situación mundial que tiene que ver con la conflictividad que generó la pandemia. En el año 2020 nosotros vimos reflejado que las medidas fueron detonando en consecuencias sociales sobre todas las cosas. En el año 2021 eso se vio reflejado en consecuencias económicas. Las comparaciones que se hacen en distintas miradas del rol del Estado en la economía, pero sí en una realidad de análisis de esos impactos, muchas de las comparaciones que se hacen tienen que ver con la comparación con la crisis del 30, donde el desempleo fue el factor común entre todas las sociedades a nivel mundial. Lo mismo sucede en este mundo actual. Nosotros hablamos de inflación a nivel mundial. Países que nunca han tenido inflación, la consecuencia pandémica los hace tener una realidad con la que conviven y con la que además no saben, no saben porque no la tienen naturalmente, administrar. Cuando nosotros hablamos de esa situación y venimos a Moreno, hablamos de un municipio que a pesar de todas esas realidades que fueron afectando a la sociedad y demás, habla de esto, un presupuesto que tuvo un aumento del 81% casi en relación al presupuesto que se había votado originalmente, de un municipio que no hay un solo ítem de los que nosotros consideraríamos que hay que mirar o prestar atención para empezar a invertir o para empezar a gestionar, que no haya sido contemplado en la gestión. Miramos un municipio que tiene el uso mayor de su presupuesto en relación a los servicios que brinda a la comunidad puesto en obra pública, y como todos sabemos, la obra pública no es solamente la garantía de accesibilidad al barrio o la garantía de embellecimiento del espacio común. Tiene que ver con la garantía de muchos derechos que están arraigados a esa posibilidad de acceso, como el ejemplo del acceso a la salud, el acceso a la educación, porque de hecho hay leyes que hablan de que las escuelas tienen que tener asfalto a sus alrededores, y nosotros sabemos de la importancia y la correlación que tiene la obra pública que se está realizando con posibilidades propias en relación a otros y a esos derechos. Y por último quería referirme a algo que ya ha planteado el concejal Gastón Fraga, pero que no me parece menor. Cuando nosotros hablamos de cámaras de seguridad, y con esto no quiero salir a contestar, sino aclarar nada más, porque no me parece menor y me parece muy sensible. Está claro que las cámaras de seguridad hacia adentro de los establecimientos educativos son circuitos cerrados, ¿no? Son en caso de vandalismo hacia adentro del establecimiento educativo para que se pueda monitorear, pero son circuitos cerrados, no son circuitos a la comunidad. Nadie estaría de acuerdo con filmar las secuencias pedagógicas de ningún docente con sus alumnos, porque de hecho, obviamente que sabemos que se trata de menores o de adultos, porque los establecimientos educativos, como es la recuperación del edificio histórico del Rojas, es un espacio de adultos. Sin embargo, hay una realidad de que los establecimientos educativos en la vía pública hoy tienen sus cámaras conectadas al servicio de monitoreo municipal que agilizan y que cuidan y que permiten que la comunidad tenga más acceso a la seguridad. Todos queremos sentirnos seguros. Todos sabemos la importancia de la seguridad en su amplio concepto de seguridad. No solamente la seguridad del cuidado, sino la seguridad social, la seguridad laboral, la seguridad
en materia de derechos de acceso. Sin embargo, no hay que confundir en función de eso, no hay que confundir en para qué están las cosas en cada uno de los espacios que habitan. Porque lo mismo podríamos plantear acerca del uso de las cámaras en una plaza, por ejemplo, donde habitan niños. Sin embargo, es por el cuidado del ejercicio del derecho al juego, es por el cuidado del ejercicio del derecho a la educación, que los pibes, cuando las mamás o los papás o quien sea los acompaña a la escuela, en la parada del colectivo o en el camino a su casa, sepan que hay un municipio mirando y en caso de hecho delictivo pueda accionar. Gracias.